Dios bendiga al pueblo santo de Dios, que en esta tarde nos sintonizan a través de esta emisora WFAB 890 AM. Quiero saludar también al presidente de esta radioemisora, hermano Daniel Rosario, su familia, todo el personal que colabora con él. Les extendemos desde aquí un fuerte abrazo del Señor y que la paz del Señor sea que le siga cubriendo, siga llenando de salud, de protección y le siga bendiciendo en todas maneras. Saludo también a la iglesia local, la iglesia Avivada de Cristo, la cual por la gracia de nuestro Dios me honro en pastorear. Los saludo desde aquí, desde este lugar, desde este santo templo, y los invito a que nos unamos en este glorioso culto que le vamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa tarde del Señor. También saludamos a todos estos hermanos de otras congregaciones que también nos están sintonizando a esta hora. A los amigos, a todos les extendemos un cordial saludo en el Señor, y que la bendición de nuestro Dios sea quien siga acompañando a cada uno de ustedes en esta preciosa tarde de el Señor. También pues nos pueden sintonizar a través de la página de la iglesia www.iglesiaavivadaencristo.com, y también nos pueden llamar al teléfono 787-908-2938, y al final del programa pues estaremos haciendo una oración por las necesidades de cada uno de ustedes. Y repito, los invito a que nos acompañen en este culto glorioso que le vamos a llevar a cabo a nuestro Dios. Estamos aquí en el templo, donde desde aquí pues dirigimos esta transmisión para nuestro Dios, esperando que Él sea quien tome el control de todo, y que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar en esta tarde con una breve oración de comienzo. Oh Dios y eterno Salvador, delante de tu presencia estoy en esta hora, mi Señor, para pedirte la dirección, que tú seas, Señor, quien tomes el control de nuestras vidas, que tú nos dirijas, Señor, Padre, que tú nos llenes de tu gracia, que tú nos llenes de tu amor, que tú nos llenes de tu bendición, mi Dios, y que esta ofrenda que vamos a presentar a ti por medio de este sacrificio, tú seas quien nos ayude, Señor, a que sea una ofrenda grata ante tu presencia. Bendice la audiencia que nos escucha, Señor, aquellos hermanos que pertenecen a la congregación local, también aquellos hermanos que nos sintonizan de otras congregaciones, y aquellos amigos, Señor, que tú seas quien esta tarde impactes a cada uno, Señor, por medio, Señor, de las ondas radiales, por medio, mi Dios, de lo que tú nos quieras dar aquí en esta tarde, y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Así te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cantamos una alabanza. Gloria a Dios.
Bien, ahora vamos a darle lectura a una porción de la palabra del Señor, la cual la hemos considerado en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la segunda carta, y vamos a estar dando lectura al capítulo 10. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de vuestra autoridad, lo cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal y débil, y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien a Dios alaba. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra bendita, Señor, tu palabra que nos llena, tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos llena de fortaleza, Señor, que nos aumenta la fe, que nos aumenta el valor. Gracias te damos, Señor, por lo cual te pedimos que tú nos llenes del entendimiento de ella, Señor. Que tú nos llenes, Señor, de ese espíritu de retenimiento, que la podamos retener en nuestros corazones. Y que tú nos llenes del valor y de la fuerza, Señor, para poderla también entender, poner por obra, mi Dios, para que así sea de mucha edificación, de mucha salud espiritual a nuestras vidas, mi Dios. Así te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gloria a Dios. Proseguimos cantando. Oh Jehová, Señor mío. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Jesús, la roca Bendecido sea el nombre del Señor. de tu salvación, oh Señor, inclina mi oído, aunque
Señor. Gloria a Dios. Solamente ese Dios es merecedor de toda gloria, de toda honra. Aleluya. Por eso le alabamos y le glorificamos. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero repetir nuevamente el número de teléfono por aquellos que se hayan conectado un poco más adelante en el programa el cual estamos transmitiendo. Pues nos pueden llamar al 787-908-2938. 787-908-2938. Vamos a entrar en la exposición de la palabra del Señor en esta tarde. Y para comenzar, pues voy a hacer una breve oración. Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, delante de tu presencia estoy una vez más para pedirte la dirección, porque fuera de ti yo nada puedo hacer. Padre, nada, Señor, sino que todos lo ponemos en tus manos para que tú seas quien nos dirija, Señor. Que tú pongas la palabra al abrir de nuestros labios, la cual sea la necesaria para la edificación de los oyentes, esa audiencia que nos escucha, Señor, a través de las ondas radiales, también aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, Señor. Padre, te pedimos que tú seas quien hagas que la palabra llegue, toque las vidas, que sean edificados a través de tu palabra, de esa palabra que tú pongas al abrir de mis labios. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. No importa el lugar donde esté, tú conoces la necesidad. Pues te pido que tú edifiques, Señor, a cada uno en esta tarde con la palabra que tú pongas al abrir de nuestros labios. Así te pedimos, mi Dios, confiando que según te pedimos, así tú lo vas a hacer, y que todo sea para gloria y honra de tu nombre, mi Dios. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre tuyo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a estar hablando en esta tarde bajo el tema destruyendo las fortalezas de sabiduría humana. Destruyendo las fortalezas de sabiduría humana. Bajo ese tema vamos a estar hablando conforme a lo que Dios nos dé en esta tarde, y que todo sea para gloria y honra de su nombre, y que sea para la edificación de los oyentes, ya sean los hermanos en la fe que nos sintonizan en esta tarde, como también aquellos que todavía no han aceptado al Señor, pues también puedan ser edificados a través de la palabra del Señor en esta tarde. Y hemos considerado de ese capítulo de 2 Corintios, el capítulo 10, el cual le hemos dado lectura en este devocional. Hemos considerado el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5, donde repetimos: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Finaliza ese versículo 5. El apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, ahí está fundamentada nuestra fe, de que la palabra del Señor ha sido inspirada por el poder del Espíritu Santo, que aunque fue escrita por hombres carnales, como dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que militamos conforme a la voluntad de nuestro Dios, buscando siempre la dirección, que Él sea quien nos dirija. El creyente, le pedimos al Señor en nuestras oraciones que Él sea quien tome el control de nuestras vidas, que Él sea quien nos dirija conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, sino conforme a la voluntad de Él. Porque aunque andamos en un cuerpo carnal, terrenal, no militamos según la carne, sino que militamos en el Espíritu conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y que aunque somos carnales, aunque somos hombres terrenales, pero en nuestro espíritu ha habido un cambio espiritual. Somos poseídos por el poder del Espíritu Santo, y ese poder del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros es el que nos impulsa a no andar conforme a la carne, sino que nos impulsa a andar conforme al Espíritu. Seguramente que cuando el hombre anda en el Espíritu, que ha recibido esa transformación, que ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, andamos en la carne, pero nuestras intenciones, nuestros propósitos son espirituales. Ese es nuestro sentir que hay dentro de nosotros, el andar conforme al Espíritu, buscando siempre esa llenura del poder de Dios. Que todo lo que hagamos en esta vida terrenal, en la cual militamos en un cuerpo carnal, pero en nuestro interior estemos buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo, donde nos enfocamos diariamente en una batalla espiritual, porque vivimos en un cuerpo carnal, un cuerpo terrenal, un cuerpo que no ha sido transformado, porque hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia es cuando este cuerpo va a ser transformado para ser un cuerpo diferente, con unas características totalmente diferentes. Pero en esta vida caminamos
en el espíritu, pero batallando día a día contra la oposición del enemigo que se manifiesta en este cuerpo terrenal, en este cuerpo pecaminoso. Y batallamos diariamente luchando contra los pensamientos que vienen a nuestra mente, las ideas, las especulaciones, porque aquí hay muchas especulaciones, muchas veces hacemos los cristianos. Los cristianos hacemos muchas veces muchas especulaciones. Entramos muchas veces en razonamientos, en filosofías, y muchas veces caemos en religiones falsas. Esas religiones falsas que son las fortalezas ideológicas en las cuales se refugian los hombres. ¿Para qué? Para oponerse a Dios y al Evangelio. Aquellos que todavía no han tenido un nuevo nacimiento en el Señor, que no sienten esa llenura del Espíritu Santo, se refugian y se oponen al llamado que Dios hace todos los días, porque no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento verdadero para que podamos alcanzar esa vida eterna que Dios tiene preparada para aquellos que seamos fieles. Y se amparan en las filosofías, en los razonamientos, en ideologías, en el yo creo. Cuando muchas veces escuchamos personas que no le sirven al Señor y dicen, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo soy un hombre o una mujer de una muy buena conducta. Yo ayudo al prójimo. Yo soy una persona que camino en esta vida conforme a las leyes. Se da cuenta que se refugian en esas ideologías. ¿Para qué? Para oponerse a Dios y al Evangelio. Para oponerse a llegar a poder tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, para estar caminando en esta vida conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de aquellos que todavía no conocen al Señor, pero también dentro de aquellos que conocemos al Señor, que somos creyentes, podemos comprender que vienen muchos pensamientos a nuestra mente, donde la palabra del Señor nos manda a poner todos los pensamientos en línea con la voluntad de nuestro Dios. Desechar todo pensamiento de la carne, de las cosas del terreno, aquellos que nos alejan de la presencia de nuestro Dios, que nos restan a la santidad que Dios quiere que haya en nosotros, nos alejan. Siendo creyente, aún habiendo tenido un nuevo nacimiento, somos impulsados muchas veces por las ideologías, por los pensamientos, por tantas cosas que nos desvían de cuál es la voluntad de nuestro Dios y cuál es
¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos en esta vida? Apartados de toda la inmoralidad, porque esa inmoralidad que se va acumulando lentamente en el caminar del creyente, ¿a dónde nos conduce? Nos conduce lentamente a la muerte espiritual. Cuando el cristiano deja de vivir en el temor, en la santidad, y comienza a ampararse en las ideologías, a refugiarse en ideologías que no son conformes a la voluntad de nuestro Dios, dice que el hacerlo nos lleva a la inmoralidad, a la muerte espiritual. Por eso el apóstol Pablo, hablando en Romanos capítulo 6, y leemos de los versículos 16 al 23, nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dice en el versículo 16. A alguien, el hombre, tiene que estar sometido. O está sometido en obediencia a Dios, o está sometido en desobediencia al poder del enemigo. Nos dice ese versículo que tenemos que estar sometidos a alguien. Ahora te pregunto yo en esta tarde, mi hermano, mi amigo, ¿a quién tú quieres estar sometido? ¿Bajo qué sometimiento tú quieres estar? ¿Porque te sometes a la voluntad de Dios o te sometes a la voluntad del maligno, del pecado? Si vives en pecado, estás sometido al pecado, y el pecado lo que engendra es la muerte. No engendra vida espiritual, no engendra redención, no engendra salvación, sino que lo que engendra salvación es vivir en la santidad, en el sometimiento de la palabra del Señor, buscando el sometimiento, que Dios se agrade de lo que yo haga en esta tierra. Y cuando nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios, tenemos que batallar arduamente contra las opresiones del enemigo que se manifiestan en este cuerpo carnal. Llevamos una batalla, pero nos sentimos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, batallando como fieles soldados, porque tenemos nuestra mirada puesta en una redención eterna. No tenemos nuestra mirada puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17: pero gracias sea Dios, dice él, porque el cristiano vive agradecido. El cristiano vive sometido y agradecido. El cristiano vive sometido a la voluntad de Dios en una batalla continua contra las opresiones del enemigo, pero dando gracias a Dios porque tú me has libertado del poder del pecado, me has considerado, me has dado una llenura del Espíritu, me has transformado y hoy quiero ser esclavo tuyo, vivir conforme a tu voluntad para un día poder alcanzar esa redención eterna. El apóstol Pablo inicia ese versículo, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina
a la cual fuiste entregado. Los cristianos hemos cambiado de amo. Antes éramos amos del poder satánico. Hacíamos como el poder satánico nos dirigía, viviendo conforme a la carne, cumpliendo con los deseos de la carne. Pero una vez que recibimos esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos cubrió, que nos transformó, ya no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu, entregados a Él en esa forma de doctrina en la cual hemos aprendido. Ahora el apóstol Pablo habla en el versículo 19, dice: hablo como humano, dice él, hablo como humano, como yo en esta tarde estoy hablando como humano. Todos los predicadores del Evangelio hablamos como humano, dice él, por vuestra humana debilidad. Porque todos, aunque hayamos recibido esa transformación, tenemos una humana debilidad por la cual tenemos que batallar constantemente, todos los días. El cristiano que no esté dispuesto a batallar contra este cuerpo humano terrenal que siempre nos trata de inclinar hacia la esclavitud del pecado, no vencemos esta pecaminosidad. Pues el apóstol Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice él, con ese mismo empeño que nosotros vivíamos en el pasado, complaciendo todo lo que pertenecía a la carne, esclavizados en el pecado, y qué fieles éramos a la esclavitud del pecado. Qué fieles éramos en poder cumplir con todo lo que se manifestaba en nuestro cuerpo, todos nuestros deseos. Nos empeñábamos, trabajábamos arduamente para complacer ¿qué? Este cuerpo, los deseos carnales. Eran los que habitábamos en nosotros. Caminábamos en un mundo desenfrenado, lleno de maldad. Ahora el apóstol Pablo dice: de esa misma manera, dice, así que de la misma manera que presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice, ahora, así ahora para santificación. Si cuando estábamos en el pecado éramos fieles al pecado, ahora que estamos en Cristo, seamos fieles a la santificación que Dios quiere, a la fidelidad. Dice: presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. Esa es la batalla que lleva el cristiano todos los días. Todos los días el cristiano lleva una batalla continua de humillar esta carne para que vivamos en la santidad que Dios quiere que nosotros andemos. Porque cuando eres esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Continúa Pablo diciendo en el versículo 20: cuando eras esclavo, eras libre acerca de la justicia. No tenías que hacer nada, no tenías que orar, no tenías que ayunar, no tenías que congregarte, no tenías que ofrendar. Eras libre de todo eso. Adulteraba, fornicaba, robaba, hablabas malo. Eras libre completamente de la justicia. Pero ahora que estás en Cristo,
eres preso de aquellas cosas que antes tenía. Porque la carne siempre te trata de inclinar. Pero buscas al Señor de todo corazón. ¿Por qué? Porque cambiaste de amo. Ya no perteneces al viejo hombre. Ya no perteneces a la inmundicia. Ya no perteneces al pecado, sino que perteneces al Cristo de la gloria y eres parte de su iglesia. Y tienes que sentir esa libertad para servir a Dios, pero en una batalla continua. Ahora continúa el apóstol Pablo, dice, siendo en el versículo 21, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, dice él. Pero qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. Cuando el enemigo trata y trae el pensamiento de la vida pasada, entonces lo que nosotros sentimos es vergüenza de aquello que antes lo hacíamos con tanta devoción. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestros corazones y ha derramado de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Nos redarguye. Y aquellas cosas que en el pasado nos esclavizaban, aquellas cosas que en el pasado tanto nos gustaban, hoy nos dan mal color. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Nos avergonzamos de aquellas cosas. Dice, porque el fin de ella es muerte. Y decimos, ay, gracias le damos a Dios. Gracias, Señor, te doy. Gracias por tu amor. Gracias por tu grande misericordia. Porque siendo yo pecador, tú me rescataste de la muerte y me has puesto en posición de tener vida y vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice, pero qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis, porque el fin de ella es muerte. Si el fin del pecado no es otra cosa, muerte. Muerte eterna. El que no se aparta del pecado está destinado a la muerte, a perecer, al castigo eterno. Pero aquel que viene a los caminos del Señor y viene en esa posición de ser un buen soldado de Jesucristo, tiene una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Ahora dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Qué bonito es servirle al Señor. Sabemos que luchamos todos los días contra las opresiones del enemigo que se manifiestan en nuestro cuerpo, pero manteniendo esa fidelidad a nuestro Dios, tenemos las fuerzas suficientes para poder vencer todas las acechanzas del enemigo que se manifiestan en este cuerpo carnal, en este cuerpo terrenal, en este cuerpo que vive conforme a los apetitos de la carne, porque todavía no has recibido esa transformación final. Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta la grande batalla que hay en la vida del cristiano, del creyente? Cuando nos dicen, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero no está hablando de la muerte de este cuerpo terrenal.
No, está hablando de la muerte espiritual. De esa muerte es que nos está hablando. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la batalla del cristiano, del creyente. Esa es la vida del cristiano. El cristiano vive en esa batalla continuamente, en ese sometimiento, buscando la llenura del poder del Espíritu Santo, que es la que nos da la fuerza para poder vencer todas las acechanzas del enemigo. Ahora dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué bonito. Dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es el sello. Ahí está el sello del cristiano. Ahí está el sello del cristiano. El enemigo muchas veces engaña a muchas personas con las falsas ideologías, diciendo, Dios conoce mi corazón. ¿Se da cuenta de las ideologías que presenta el enemigo? Dios conoce mi corazón. Y viviendo en una vida completamente mundana, con nombre de que viven, pero están muertos. Pero eso no es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, dice Él, estos son hijos de Dios. Ahora pues entonces aquellos que no andan guiados por el Espíritu, que no andan en la doctrina, en la voluntad de Dios, están fuera de la voluntad de Dios. Podemos decir cuántas cosas, podemos profesar tantas cosas, pero una cosa es lo que profesemos en este santo evangelio, pero lo que Dios mira es lo que practiquemos, que son dos cosas muy distintas. En el mundo en que vivimos podemos contemplar mucha gente, muchos supuestos cristianos que profesan mucho al Señor, vivir una vida agradable a Dios. Y muchas veces los escuchamos que muchas visiones tienen, a veces la gente que andan de espalda al Señor, se vuelven todo visiones. Comentan, ay, que yo vi esto. Y han tenido más oportunidades que las que ha tenido el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice, yo conozco un hombre que no sé si en la carne o en el espíritu, ¿cómo fue? Pero fue al tercer cielo y vio cosas las cuales no le es permitido a ningún hombre comentar de ellas. Y a veces vemos gente que camina con una vida tan depravada dentro del evangelio y tantas visiones. Pero el apóstol Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos, dice él, eso da testimonio, eso es un sello. Y cuando el cristiano está lleno del Espíritu de Dios, marca la diferencia sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo marca la diferencia? Viviendo una vida completamente distinto a lo que vive el mundo. No practicamos las costumbres del mundo. No andamos conforme a la carne, aunque militamos en la carne, como dijo el apóstol Pablo. Militamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Debemos estar conscientes de que Dios conoce cada pensamiento y no hay nada oculto para Él. ¿Habrá algo oculto para ese Dios? Yo estoy seguro que no hay nada absolutamente que sea oculto para nuestro Dios, sino que todas las cosas están muy claras ante su presencia. Mi Dios, ante la presencia de nuestro Dios, todas las cosas están muy claramente
Por eso el Salmo 94, el versículo 11 lo dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Dijo el salmista: Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Hay muchos cristianos llenos de vanidad en la actualidad, en el mundo en que vivimos, que lo que hay en ellos es vanidad, pero no hay un arrepentimiento verdadero conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque podrán comentar tantas cosas, podrán ser muy buenos profesantes, pero muy pocos practicantes de la santidad que Dios quiere que haya en el corazón del cristiano. Cuando estamos llenos del Espíritu, somos practicantes de las buenas obras. El enemigo trata de engañarnos de muchas maneras, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos vencer toda tentación de parte del enemigo. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Dice ese versículo 11 del Salmo 100, el Salmo 94. Ahora, si nosotros pasamos al Salmo 139, en los versículos 1 al 4, nos dice la palabra del Señor: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Qué integridad, qué transparencia. Habla el salmista: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El cristiano que anda en el Espíritu anda de esa forma. Y no es que no faltamos, sí faltamos. Faltamos. Pero siempre hay en nosotros el buen propósito de buscar la santidad que Dios quiere que haya en nosotros. Buscando con esa devoción a nuestro Dios. Por eso dice que en ese versículo 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Andamos en esa transparencia. Por eso es que el cristiano siempre que va de rodillas: Señor, te suplico que tú me perdones mis faltas y mis errores. Errores que no los podemos muchas veces evitar. Pero hay en nuestro corazón un corazón lleno de fe, un corazón lleno de amor, pero no de amor del que muchas veces queremos proyectar, sino del amor de Dios, de ser obediente a su palabra como Él quiere que nosotros seamos. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, la integridad nuestra está delante de la presencia del Señor, reconociendo que pertenecemos a Dios, reconociendo que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, y que de Él nunca nos podemos esconder, sino que todo está ante su presencia, y que un día tenemos que enfrentarnos a Él para poder dar cuenta de cuál ha sido nuestra trayectoria aquí en esta vida. Gloria a Dios, aleluya. Y que hay que dar cuentas a Dios de los pensamientos, las palabras y las acciones. De todas las acciones nosotros tenemos que dar cuenta a nuestro Dios,
en un día. El cristiano que anda lleno del Espíritu anda con esa mente clara de que de Dios no nos podemos esconder y que un día estaremos ante la presencia de Él y daremos cuenta de cuáles han sido nuestras obras aquí en la tierra, cómo hemos vivido, si hemos vivido en una dedicación para Él o hemos vivido enchapados, como decimos acá en el campo, con nombre de que vivimos, pero estamos muertos, con mucha profesión, pero poca practicación del Evangelio de Jesucristo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Si nosotros vamos a 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 10, nos dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vuelve el apóstol Pablo, hablando, inspirado por el mismo Espíritu. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho en el cuerpo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí es donde se acaban todas las apariencias. El cristiano vive de esa forma, entregado a Dios, y cuando viene el momento de la tentación, reprendemos el poder satánico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo reprendemos? Porque tenemos ese toque del Espíritu en nuestras vidas, y ese toque nos redarguye. Cuando viene el momento de la tentación, ese toque del Espíritu nos redarguye, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reprendemos la oposición del enemigo que nos quiere arrastrar al viejo hombre, a esa pasada manera de vivir, para que vivamos en la carne, para morir un día, para que hagamos aquella compañía en el juicio eterno, en el lago de fuego ardiente. Esa es una palabra dura, esa es una palabra torpe, pero las escrituras son claras. Dice el versículo 14 del capítulo 12 de Eclesiastés, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es imposible podernos ocultar de ese ojo de Jehová que todo lo está mirando. Ese ve todas nuestras acciones. No es lo que profesemos, no es lo que hablemos con nuestros labios, es lo que haya en nuestro corazón. Dios, que pesa los corazones, es quien sabe todas las cosas. El mismo Jesús, hablando en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, el versículo 35 al 37, nos dice: el hombre bueno, dice él, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Ahora, si dice él, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, entonces, ¿cómo justificamos cuando los supuestos cristianos, a la menor provocación, maldicen, o roban, o ceden a la tentación, o andan con frutos de impíos, profesando ser cristiano, pero con obras totalmente de impío? Pues el mismo Jesús dice: el hombre, dice, el hombre bueno. ¿Cuál es el hombre bueno? Aquel que ha nacido de nuevo. Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo
del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras de Jesús. Ahora no está hablando Pablo, ahora no está hablando Salomón, ahora está hablando el mismo Jesús. Y continúa diciendo, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Por tu buena conducta y tu buen vivir conforme al ordenado por Dios, tú serás justificado. Pero también por tu mala conducta, tú vas a ser también desechado, condenado, dice la palabra del Señor. Palabras de Jesús hablando en esos versículos. Gloria a Dios, aleluya. Si nosotros vamos otra vez a Romanos, el capítulo 14 del apóstol San Pablo a los romanos, el versículo 12 nos dice, de manera, capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de las mismas obras que hagamos. Ahora, tenemos que tener presente que la mente es un campo de batalla, que algunos pensamientos se originan en la persona, mientras que otros proceden directamente del enemigo. Para llevar cada pensamiento cautivo se requiere la lucha espiritual contra la naturaleza y la fuerza satánica. Hay que luchar contra las fuerzas satánicas. No podemos dejarnos arrastrar por las fuerzas satánicas que se manifiestan en nuestro cuerpo, sino que tenemos que estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe contra todas las fuerzas del maligno, para poder vencer esa oposición, esas fuerzas que se manifiestan en los miembros de nuestro cuerpo mortal. Dice Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el versículo 13, muy importante para el cristiano que me escucha, este versículo es muy importante. Este versículo 13, porque dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, y en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. ¿De qué nos habla? De que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Tenemos que andar en integridad delante de la presencia del Señor. Tenemos que echar a un lado todas las apariencias, porque el Evangelio no se trata de apariencia. El Evangelio no se trata de lo que profesemos. El Evangelio se trata de la relación que cada individuo tenga con su Dios. Por eso nos dice que nos armemos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Firmes en qué? En lo que hemos creído, en nuestra salvación, en nuestra redención. Que nada nos aparte del amor de Cristo. No importa lo que perdamos, no importa cómo se manifiesten los ataques del enemigo, tenemos que estar firmes, confiando en que tenemos una redención eterna, que hemos recibido una transformación de vida eterna.
Ahora yo quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Mateo en el capítulo 3, donde vamos a ver aquí, ¿qué vamos a ver aquí? La tentación de nuestro Señor Jesucristo. Que muchos cristianos en la actualidad dicen, ay, es que el diablo me arrastró. Mentiroso. Si el que está lleno del Espíritu Santo puede vencer toda tentación del enemigo. Cristianos que adulteran y después se amparan diciendo, es que la tentación fue tan grande. La tentación te venció porque no estás lleno del poder del Espíritu Santo. Descuidaste tu vida espiritual. Fornicaste porque te vaciaste del Espíritu y te llenaste de las obras de la carne. Si estuvieses lleno del poder del Espíritu Santo, la tentación del enemigo no te vencía. Ahora vamos aquí, comenzamos en el versículo 3 del Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, donde nos dice, y vino a él el tentador. Vino a Jesús, como viene a todos los cristianos. A todos los cristianos viene el tentador a visitarnos. Nos presenta tentaciones como conforme al Espíritu, no conforme a la carne, conforme a lo que se mueve aquí en esta tierra, conforme a la perdición, porque nada bueno tiene que ofrecer el tentador. Y vino ante Cristo para tentarle, dice, vino a él el tentador. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, te reto, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro que Jesús tenía hambre, como humano tenía hambre. Después de un ayuno de 40 días, tenía hambre. Pero mira qué tentación. Si realmente tú eres hijo de Dios, compruébamelo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder para hacerlo. Jesús tenía el poder para hacerlo, pero no podía ceder a la tentación de Satanás. No podía poner en práctica la oferta de Satanás. Mi hermano que me escucha, la tentación viene, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo puedes vencerla y no poner en práctica la oferta de Satanás. Tienes que mantenerte firme. Y respondió y dijo, escrito estás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, compruébamelo ahora. Le dijo Satanás, le dijo, si tú eres hijo de Dios, compruébamelo ahora. Si eres hijo de Dios, échate de abajo porque escrito está. Mira cómo el poder satánico se manifiesta. Se manifestó en Jesús y se manifiesta también en nosotros. Viene con la misma tentación. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Otra ataque de Satanás, otra tentación del poder maligno. Jesús en el Espíritu tenía el poder para hacerlo, pero no podía ceder a la tentación, a la oferta de Satanás. Jesús le dijo, escrito está. Y le dice, y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
¿Lo tentó con la avaricia o no lo tentó con la avaricia? ¿Cuántos cristianos son tentados en la actualidad con la avaricia, con el poder, con la fama, con la escasez? En estos días, ¿cuántos cristianos son tentados por el poder del enemigo, con la escasez, con que estoy desempleado? Y si no consigo trabajo, me aparto de los caminos del Señor. La tentación del enemigo manifestándose. Pero tenemos que aprender a vencer toda tentación y tener como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que Él venció toda tentación. Y le dijo: todo esto te daré si postrado tú me adorares. Yo lo que quiero es que tú me adores, te humilles ante mí. Se da cuenta cómo se manifiesta el poder del enemigo para hacernos caer con la tentación. Pero si leemos el versículo 10, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Cuando viene la tentación al cristiano, el cristiano, en vez de proceder a lo que dice Satanás, lo que tenemos que actuar en el Espíritu, buscar la gracia, la presencia de nuestro Dios, que nos llene. Señor, lléname más. En tu nombre yo puedo vencer toda tentación del enemigo. Porque yo tengo esa fortaleza. Tú me has dado la sabiduría por tu Espíritu. Lléname de tu gracia. Gloria a Dios. Dice el versículo 11, que es bien importante para nosotros los cristianos. Cuando dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Eso es lo mismo que nosotros recibimos cuando vencemos la tentación del enemigo. Cuando no le respondemos a Satanás como Él quiere que le respondamos, entonces nosotros sentimos la presencia del Señor, sentimos una llenura del Espíritu Santo, sentimos una paz mayor que la que teníamos anteriormente, sentimos una felicidad mayor que la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque hemos vencido el poder del enemigo. No nos ha arrastrado el poder del enemigo. Gloria a Dios. Ahora, mis amados hermanos, qué pena que tengo que ir terminando ya, porque se me está acabando el tiempo. Estoy apenas comenzando. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Y qué es lo que es verdadero? Vestirnos de las armas espirituales para destruir toda fortaleza del poder satánico. Eso es lo verdadero. Cuando el cristiano no anda conforme a la carne, conforme a lo que el mundo vea, conforme a lo que pueda proyectar exteriormente. No, el cristiano anda: yo ando confiado en mi Dios, mi fortaleza es mi Dios, ando en el Espíritu. No importa que me critique, no importa que me sancione, no importa lo que tenga que cruzar, pero yo tengo mi fe puesta en mi Señor, que ese es quien me da la fortaleza. Dice: por lo demás, hermanos míos,
todo lo que es verdadero. ¿Y qué es lo verdadero para nosotros los cristianos? Haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador de nuestras vidas. Que en medio de la lucha, en medio de las dificultades, en medio de lo que el enemigo quiera proyectar, decir, yo estoy en lo verdadero. Yo siento esa llenura del Espíritu Santo. Yo siento por el Espíritu caminar en obediencia. Yo siento por el Espíritu caminar en santidad. Yo siento por el Espíritu entregarle toda esta mi vida para vivir en este santo evangelio conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la carne, no conforme a lo terrenal, no conforme a lo que se mueve, no conforme a lo que este mundo lleno de maldad quiera proyectar, sino que yo ando conforme al Espíritu, porque yo sé que mi redención se acerca. Yo estoy en lo verdadero. Nada me puede apartar del amor de Cristo, porque esto es lo verdadero. Esto es lo único que me conduce a una vida eterna con mi Señor, a una redención eterna. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, dice él. ¿Y qué es ser justo? Vivir en santidad delante de la presencia de nuestro Dios. Vivir en justicia en este santo evangelio. Dice, todo lo puro, todo lo amable. Y puede haber otro amor más grande en el corazón del hombre que poder amar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dijo, el que me ama, mi palabra guarda. El que no me ama, no puede guardar mi palabra, quiso decir. El que me ama y no guarda la palabra es hipócrita. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Porque el que me ama, mi palabra guarda. Anda conforme a lo establecido en la palabra del Señor. Por eso dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice, si hay virtud alguna, ¿en dónde es que hay virtud? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay virtud en nada de lo que se pueda proyectar en este mundo. En lo que el mundo me pueda ofrecer, ahí no hay virtud, ahí hay pecado, ahí hay maldad, ahí hay muerte, es lo que hay en este mundo. Solamente hay virtud en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Si algo hay digno de alabanza, dice él, en esto pensad. Si algo hay digno de alabanza en este mundo pecaminoso, dice, en esto pensad. ¿En qué es que tenemos que pensar? En nuestra redención eterna. Vivir todo el tiempo de nuestra peregrinación agradecidos, entregados a la voluntad de nuestro Dios conforme a su voluntad. Termino. El cristiano siempre anda con el pensamiento, yo quiero agradar a mi Dios. Gloria a Dios. Todo lo demás está de ahí para abajo. Pero mi primicia de amor es agradar a mi Dios. Mi primicia de amor no es para nada para ser entero en este mundo. No es complaciendo a la carne. Mi primicia de amor es que Dios se agrade de mi trayectoria aquí en la tierra, porque yo estoy buscando una redención. Y todos los días le doy gracias a mi Dios, porque me ha llamado, me ha transformado, me ha sacado de la esclavitud del pecado y me ha puesto en ser esclavo de mi Dios conforme a su palabra, para un día poder tener la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Así que Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos los oyentes en esta tarde. No pude terminar el bosquejo, pero
sea hecha la voluntad del Señor. Así me gusta. Cuando sentimos esa dirección de parte de nuestro Dios. Aquí tenemos, antes de orar, voy a dar el nombre de las personas que nos han llamado para la oración. Tenemos aquí a Silvia Rodríguez de las Piedras, Andreita Rivera de Luquillo, Evelio García de Ceiba, Delia Hernández de Ceiba, Juan Collazo de Maunabo, María Hernández de Junco, Elifaz Rodríguez y esposa de Maunabo, Ramón Negrón de las Piedras, Juan Colón de Maunabo, Efraín Cordero y su esposa de Fajardo, Manuel Rodríguez de Naguabo, Pastor Colón y Rosa Mayra de Humacao, Salvador Montés y su mamá de Naguabo, nieta del hermano Elí, por saludo por la niña. Bien, vamos a dar por terminado a nuestro programa en esta tarde. Muchas gracias a todos los hermanos en la fe, a todos los amigos que nos han sintonizado. Le damos las gracias por habernos escuchado, siempre esperando que la palabra del Señor sea edificante a sus vidas, porque eso es lo que siempre debemos procurar, llenarnos más de la presencia de nuestro Dios. Vivimos en tiempos difíciles, pero en medio de los tiempos difíciles, el cristiano, como dice la palabra del Señor, tiene que caminar erguido con su cabeza levantada, porque nuestra redención se acerca. Oremos. Padre celestial, Dios de infinita misericordia, Dios de infinito amor, te doy gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, gracias por tus grandes misericordias, mi Dios. Gracias porque tú nos has permitido exponer tu palabra en esta tarde. Gracias por la unción que hemos sentido, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres, Señor, quien nos das la unción, la capacidad, porque de sí mismo, Señor, nada tenemos, Señor, sino que todo lo ponemos en tus manos, Señor. Mira esa audiencia, mi Dios, que nos ha sintonizado, mi Dios, en esta tarde. Te los presentamos, Señor, para que tú les ayudes, Señor, para que tú, Señor, seas quien los edifiques, les ayude a entender tu palabra, mi Dios, que los redarguya, mi Dios, y que a través de tu palabra, Señor, tú los llenes más de tu presencia. Mira, te presento, mi Señor, este grupo de hermanos, Señor, que nos han llamado, Señor, para la oración. Tú conoces, mi Dios, la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Yo no lo puedo saber, mi Dios, pero yo sé que tú sabes la necesidad, porque a ti nada se te escapa, mi Dios. Tú conoces, Señor, todas nuestras necesidades. Pues yo te pido que tú respondas a cada uno conforme a su necesidad. Que tú les des salud, mi Dios, a los enfermos. Que tú les des provisión a aquellos, Señor, que necesitan provisión. Que tú les des fortaleza espiritual, mi Dios amado, a aquellos que se encuentran quizás un poco, Señor, desalentados. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor, llénalos de tu bendición, Cristo mío, porque tú eres, Señor, quien tienes el poder para suplir todas nuestras necesidades. No importa cuál sea nuestras necesidades, tú eres quien nos suples, porque tuyo es el poder, porque tú eres grande en misericordia. Gracias, mi Dios amado, gracias te doy, mi Dios, y tú nos sigas bendiciendo conforme a tu voluntad, mi Dios. Recibe nuestros trabajos, Señor, recíbelos como una ofrenda grata ante tu presencia. Perfecciónala, santifícala, mi Dios. Así te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.